que personas así hablen en la universidad, ¿vale? En la universidad normalmente el marxismo se toma de manera ecléctica como una cosa más de la que se puede aprender e integrar el enfoque de clase dentro de un enfoque más amplio. Y bueno, pues encontrar a gente que se lo tome más como una perspectiva teórica totalizante es más complicado. Y bueno, las 3 personas que vamos a hablar hoy compartimos esto. Y yo voy a ser la más breve porque creo que es más interesante escuchar a los otros 2 compañeros. Yo soy aquí de la casa, de la Complutense. Yo aquí doy muchas clases y me escucháis mucho, entonces creo que es importante escuchar a Enrique, que es un compañero que viene de Brasil, y a Mamadou, que es además de intelectual, etcétera, pues un activista marxista y antirracista. Y eso es todavía más difícil de encontrar hoy en día, ¿vale? Así que bueno, va a ser un gusto escucharla. Además, Mamadou está ahora mismo muy movilizado en un movimiento antirracista. Seguro que hoy nos habla un poco de esto en Cataluña, donde pues bueno, los ataques racistas están en un punto muy álgido. Vale, entonces voy a ser breve y voy a ser introductorio. El seminario que he organizado en Libia tiene un título muy interesante, se llama Capitalismo, Educación y Racismo. Entonces quisiera introducir brevemente los 3 términos de nuestro seminario desde un punto de vista marxista, ¿vale? Y voy a empezar por el más antiguo de todos, que no es capitalismo, que es educación. La educación es una cosa que está presente en los seres humanos desde que somos seres humanos, entenderme. Es una cualidad humana, ¿no? El capitalismo es un producto histórico de nuestra historia como sociedad, pero la educación viene de mucho antes. Y desde el marxismo, para mí, la obra más interesante en términos teóricos sobre qué es la educación es esta que os he proyectado. No se ve muy bien, pero la voy a ampliar para que podáis ver el nombre del autor. Es un autor muy poco conocido, porque es de estos autores de la época dorada del marxismo, ¿no? De cuando teníamos la URSS y éramos un poder no solo intelectual, sino también político en el mundo importante. Las y los comunistas. Se llama Suchodolski, es polaco, de cuando Polonia era de la parte comunista de Polonia, y hizo la que se considera la obra filosófica marxista sobre la educación, pues hasta hoy en día considerada más importante. Nada, es un volumen enorme, estos son 800 páginas, ¿vale? Y se mete a todos los temas, debate con Vygotsky, claro, porque te pones a hablar de educación. Él plantea educación son fundamentalmente 2 cosas. Una cosa es aquello que usamos, la educación como una relación social que utilizamos para aprender unos de otros como especie social que somos, las cosas que necesitamos para vivir en la sociedad que hemos construido en cada momento histórico. Y por otro lado, también cuando nos referimos a educación nos referimos a sistemas escolares, que es una parte pequeñita de la educación, ¿no? Yo siempre que cuando doy estas cosas en clase siempre hago un dibujo enorme, educación, y una pequeña parte es el sistema escolar. ¿Qué pasa? Es lo que más estudiamos hoy en día, ¿no? Pero es muchísimo más. Y el tipo se mete con estos temas, que somos una especie social, cómo funciona la educación en nuestra especie, etc. Pero bueno, es marxista, entonces lo que plantea es lo siguiente. Tenemos modos de producción. Un modo de producción que parece un término como muy marxista, muy complicado, es algo muy sencillo. Son las relaciones sociales que construimos en cada sociedad para conseguir lo que necesitamos para vivir. Nada más. ¿Y cómo conseguimos eso que necesitamos para vivir? Pues una de las dimensiones importantísimas es la educación, ¿no? Es decir, sobre todo porque somos una especie que cada vez que tardamos muchísimo, nacemos como todavía sin cuajar, con el cerebro sin formar, ¿no? Entonces necesitamos muchísimo tiempo para poder ser autónomos, y ahí la educación tiene un papel fundamental, ya sea en su sistema escolar o en la educación de la familia, del grupo social, de lo que sea. Y entonces Suchodolski lo que nos dice de educación básicamente es que tienden, tanto los sistemas educativos como la educación en general, a enseñar aquello que necesitamos para vivir en esa sociedad concreta. Y entonces, como en las sociedades concretas, tenemos una etapa a nivel de sociedad en lo que llaman los marxistas el comunismo primitivo, ¿no? Cuando vivíamos en tribus, había poca división del trabajo y más o menos había igualdad, más o menos relativa, etc. Bueno, pues a partir del surgimiento de los estados hemos vivido en sociedades con jerarquías en el mundo, en su mayoría, y entonces la educación pues ha tendido a reproducir estas jerarquías. Esto contado en 800 páginas con muchísima filosofía, ontología, etc. Pero bueno, muy interesante. Ahora, ya por último, para terminar con él, que plantea, la educación no solamente hace eso, no solamente reproduce el sistema que hay,
también es el espacio donde se expresa la pelea que hay dentro de ese sistema, es decir, la lucha de clases. Por lo tanto, la educación puede servir a los intereses del sistema, pero también puede servir a los intereses de la transformación del sistema. Y cuando digo educación, él se refiere todo el rato a educación en general, no solo al sistema escolar, ¿vale? Venga, lo siguiente, a ver, ¿cómo lo bajo esto? Ahí, vale. La siguiente obra que os quería traer sobre este tema de la educación, también poquísimo conocida y está traducida al castellano, es fantástica, es un marxista argentino que desarrolla una historia, ahora sí, de los sistemas escolares. Se llama Educación el libro, pero es sistemas escolares o sistemas educativos, ¿vale? Empieza en la Grecia, claro, tiene una pequeña introducción de la época prehistórica, pero sobre todo va a la Academia de Platón, para que me entendáis, ¿no? Entonces dicen, las sociedades ya con Estado divididas en clases sociales, pues aparecen diferentes sistemas educativos para ir entrenando a la gente de cada clase social, de cada sociedad diferente, a lo que se va a dedicar, ¿no? Pues los futuros gobernantes vamos a enseñarles a ser gobernantes, a los campesinos a ser campesinos, a los artesanos a ser artesanos. Y va pasando por cada época histórica, es un libro fantástico. Además es un libro que, nada, es chiquitito, 200, 300 páginas, y es de unas clases que él dio. Lamentablemente Aníbal Ponce murió joven, estaba exiliado en México, le atropellaron, un militante político fuerte, y bueno, pues es un libro muy poco conocido, no sé si en portugués está traducido, creo que no, creo que lo buscamos y no lo encontramos. Bueno, excelente, y en España está traducido desde hace mucho tiempo, pero la verdad que es desconocidísimo. Y cuando digo desconocidísimo, yo trabajo en la Facultad de Educación, no lo conoce nadie, pero nadie. Bueno, y al de antes tampoco, pero el de antes, bueno, como es marxista, venga, os perdono. Pero a los historiadores de la educación que no conozcan una referencia fundamental del debate histórico de cómo se ha desarrollado la educación, bueno, tremendo. Es un librazo, ¿eh? Te estaba contando en Grecia el sistema escolar para los esclavos, para los otros, ¿no? Cómo se relacionan y cómo también las clases pelean el sistema escolar y el sistema educativo. Entonces, de repente llegan los comerciantes en la Grecia antigua, se meten en el sistema educativo de los aristócratas y les hacen lucha de clases ahí, ¿no? Bueno, es fantástico, os recomiendo la lectura, y llega hasta el segundo concepto que en el seminario, que es el capitalismo. Dice, bueno, ya, del feudalismo se hizo una transición al sistema capitalista, donde predomina el trabajo libre y la relación capital-salario. La burguesía, dueños de medios de producción, y la gran mayoría de la población, clase trabajadora, que le usurpan el fruto de su trabajo, ¿vale? Con el fetiche del salario. Y entonces pues termina los últimos capítulos hablando de cómo funcionan los sistemas escolares y hace una crítica de la meritocracia. ¿Qué es? Pues la meritocracia es la idea de que si tú te esfuerzas mucho, irás gracias a la educación, el sistema escolar, todos tenemos igualdad de oportunidades, etc. Y bueno, pues desmonta la idea, dice, no es verdad. Algunas personas logran a través del sistema escolar tener un poquito de ascensor de clase, sí, pero la gran inmensa mayoría no. Incluso en los sistemas donde más becas hay para la gente, etc. Entonces, bueno, lamentablemente murió, eso ya no lo deja muy desarrollado, pero bueno, ya introduce la cuestión, ¿vale? Es decir, el capitalismo te vende un sistema escolar, además muchas veces público, ¿no? De acceso universal, etc., que reproduce las clases igual que lo hacían en el feudalismo con sistemas educativos separados, lo único que mete la ficción de que es posible subir y bajar, etc., y entonces hace todavía más complicada la lucha de clases. Porque introduce en la clase trabajadora la idea de que puedes subir de clase, es decir, la idea de la clase media, ¿no? La idea de la clase media. Entonces, ahí ya tenemos una crítica, lo hace más desde la historia y es interesante. Vale, las principales referencias de estos temas, cuando trabajamos la educación desde un punto de vista marxista, siempre hacemos alusión a Gramsci y a Althusser. Gramsci, porque Gramsci pues, desarrolla la cuestión de la hegemonía, desarrolla la cuestión de lo que en marxismo muchas veces hemos llamado superestructura, ¿no? Al marxismo muchas veces se le acusa de economicista y Gramsci dice, no es economicista. Lo que pasa es que dice que el fundamento de las relaciones sociales está en las relaciones materiales. Eso no significa que las relaciones superestructurales, culturales, no sean importantes. Y entonces él empieza a reflexionar sobre esto, cómo funciona. Y bueno, os he puesto la alternativa pedagógica, es una edición que tenemos en castellano de sus cuadernos de la cárcel, de todas las partes donde va hablando de educación. Los cuadernos de la cárcel son muy difíciles de leer. El tipo lo escribía ahí en una celda, un día escribía de una cosa, otro día de otra, no tenía libros, era muy difícil las condiciones en las que produjo su pensamiento. Y bueno, esta edición es muy buena porque te lo organiza todo y nada, está fantástica.
¿Vale? Ahora, quien lo pudo desarrollar más tranquilamente fue Althusser, un filósofo francés, marxista, estructuralista, que sí que tuvo dinero, estuvo sentado en su casa, era de la clase media, tenía una buena estufa, ¿no? Y podía pensar mucho. Y en un pequeño texto marcó una discusión tremenda, que él dijo, voy a desarrollar más lo que planteó Gramsci y voy a hacer una clasificación de las diferentes partes de la cultura en el capitalismo que funcionan para también reproducir este sistema. Y entonces acuñó la idea de aparatos ideológicos del Estado y identificó como uno de los más importantes el sistema escolar, ¿vale? A Althusser se le ha acusado muchas veces de economicista porque básicamente mucha gente piensa, claro, es que dice, la educación entonces solamente sirve para reproducir el sistema capitalista, ¿no? Esta es la típica crítica que se le ha hecho. Y si tú te lees ese pequeño texto, más que pequeño, son 50 páginas, no dice eso. Dice que normalmente tiende a eso, pero que puede aparecer también la lucha de clases en ese espacio, evidentemente, ¿vale? Bueno, avanzo, que esto va para debates gigantescos, pero es simplemente un breve resumen, ¿vale? Quienes más tendencia tiraron desde los postulados marxistas para que se hicieran estudios más empíricos, porque los anteriores son más teóricos, fueron Bourdieu y Paul Willis en los años 60, 70. Especialmente Paul Willis viene de una escuela británica, de los estudios culturales británicos, de donde también salió Stuart Hall, y bueno, es gente que ya empieza a romper con el marxismo, especialmente políticamente, son gente reformista, pero sí mantienen una base teórica fuerte, marxista, especialmente Paul Willis. Pero Bourdieu yo creo que avanzó un poco más hacia eso que llamaban en esa época post-marxismo, ¿no? O postestructuralismo, en fin, pero bueno, sí mantienen un poco una base y son dos estudios muy interesantes. Bourdieu lo que plantea en este estudio, donde introducen la idea de capital cultural, es que la clase media tiene el control del sistema escolar y entonces todo lo que os he comentado antes de la meritocracia lo desarrolla muy bien en términos de reproducción cultural y no solamente de reproducción de capital económico, ¿vale? El término de capital cultural yo creo que es, pues evidentemente, muy cuestionable, no es capital, ¿vale? Pero bueno, si lo tomamos como metáfora sí que funciona, ¿no? Sí que funciona. Este libro, pues el tipo dice, oye, ¿cómo puede ser que en Francia, en la época del estado de bienestar más fuerte que hemos tenido en la historia de nuestro país, tengamos becas para todo el mundo y a la universidad solamente llega el 6% de la clase trabajadora? ¿Qué ha sucedido ahí? Bueno, pues hay más mecanismos, no solamente tener o no tener dinero, o que tu padre tenga una empresa o no la tenga, etcétera, ¿no? Hay mecanismos también culturales. Y entonces le pusieron el título, que es muy acertado, los herederos, porque no solamente heredas capital económico, sino también lo que él llamaba capital cultural, ¿vale? Y hablaba de la distinción y tiene toda una teoría filosófica sobre esto. Paul Willis, más cercano al marxismo y a la lucha de clases, porque tú lees a Bourdieu y parece que no hay salida, ¿no? Es decir, o abandonas tu cultura de clase obrera o nunca vas a ascender en este mundo capitalista educativo, ¿no? Paul Willis sí que introduce en este libro la lucha de clases y dice, también tiene agencia la clase trabajadora y ante un sistema escolar que les excluye, culturalmente desarrollan una cultura contraescolar. Y este fue un concepto interesantísimo de decir, pues sí, la clase trabajadora dice, esto no tiene que ver conmigo, aquí me va a ser muy difícil tener éxito, por lo tanto voy contra ello, ¿no? Ahora, Paul Willis también, muy negativo, dijo, eso no le viene mal a los empleadores, porque, claro, cultura contraescolar antiintelectual me viene estupendo para meterte a la fábrica enseguida. Vente para acá. 16 años, te meto de aprendiz, toma un poco de dinero y vamos, un trabajador manual fantástico. Entonces es un libro más ambivalente, debate mucho con Althusser y, bueno, también muy interesante, ¿vale? Y ya termino con una referencia a España, porque el capitalismo como sistema internacional no se desarrolla igual en todas las unidades nacionales, ¿no? Hay un concepto de Trotsky que me gusta mucho, que es que el capitalismo es un sistema, un desarrollo desigual y combinado, ¿no? Es decir, el capitalismo tiene un desarrollo desigual a nivel internacional, unas zonas desarrollan más la industria que otras, pero también incluso a nivel interno nacional. Por ejemplo, Estados Unidos es un paradigma de eso, ¿no? Entre el norte industrializado y el sur todavía con esclavitud, ¿no? Sacando las materias primas del sur hacia el norte en una misma unidad estatal nacional. Y bueno, y el combinado también se refiere a que es necesario que haya centros y periferias para que la industria se desarrolle. Es necesario que haya una zona no industrializada donde se saque materia prima y trabajo barato. ¿España a dónde lo clasificaríamos? Bueno, pues yo creo que España, sobre todo después ya de la transición, etcétera, evidentemente es una formación capitalista central, no forma parte de la periferia,
¿vale? Pero dentro de las formaciones centrales no somos aquí muy avanzados, ¿vale? Es decir, lo podríamos decir que es periferia del centro. Sobre esto hay mucho debate, hay gente que lo llama semiperiferia, a mí no me convence tanto, pero bueno, digamos que es periferia del centro. Entonces, el marxista más interesante que hemos tenido en nuestra transición, que ha desarrollado los debates de cómo en nuestra formación específica capitalista se desarrolla el sistema escolar, es Carlos Llerena. Fantástico, también murió súper joven, pero nos dejó este libro, Escuela, Ideología y Clases Sociales en España, buenísimo, que llega hasta los años 90. A partir de los años 90 me gusta mucho el otro libro, que no es tan marxista, Conflicto y Reforma de la Educación, de un profesor de Instituto de Historia, José Ramón Rodríguez Prada, que por cierto es el padre de Manuel Rodríguez, el de Trafis. Es el padre de uno de los teóricos autonomistas más importantes que tenemos en España. Pero bueno, que desarrollan esta idea de cómo el sistema escolar tiende a reproducir las clases sociales en España, sí, pero también es un espacio donde se ha peleado. Retoman las huelgas de los 80, que fueron las huelgas más importantes, y de hecho, la huelga general más importante de la democracia española, última, que es del 88, fue precedida de una huelga en la enseñanza de un mes. Y una huelga que estuvo con estudiantes y con profesores. Y además, en esa época lideraron los profesores de primaria. Muy interesante. Hoy en día es el sector menos movilizado que tenemos en la enseñanza. El sector más movilizado que tenemos ahora es profesorado de secundaria. Bueno, y estudiantes siempre, claro. Estudiantes siempre, me refiero de trabajadores de la enseñanza. Bueno, son referencias muy interesantes que retoman que sí, que el sistema escolar reproduce las diferencias sociales, vale, pero ahí también se pelean, ¿vale? Vale, y por último, el último, ya te voy acabando con esto, ¿vale? El último término que tenemos es el de racismo. Entonces siempre se nos dice, no, los marxistas estudiando racismo, ¿qué va? Eso no... Los marxistas no estudian racismo porque lo han dejado de lado, porque son reduccionistas de clase, esos términos que nos dicen, ¿no? Reduccionistas de clase, economicistas, etcétera. Y bueno, pues yo a las personas que dicen esto, o que el marxismo es eurocéntrico, ¿vale? Que dicen esto creo que es porque solamente han leído a marxistas europeos de Francia y de Alemania y de Inglaterra, o algunos de España también. Pero la gran mayoría de la producción marxista no se produce en Europa. La gran mayoría. ¿Que el marxismo empezó en Europa? Sí, porque empezó con Marx, con Engels, en Alemania, etcétera, cuando empieza a desarrollarse fuerte el sistema capitalista. Pero a partir de especialmente de la Revolución Rusa, hay un libro muy bonito que se llama Una estrella roja sobre el tercer mundo, ayúdame, Prasad, ¿cómo es? Vijay Prasad, que es un resumencillo de cómo se expandió como la pólvora. Pues claro, es decir, si en las sociedades periféricas tenemos los mayores niveles de explotación, ¿cómo no les va a interesar el marxismo, que es la teoría del pueblo explotado? Entonces se desarrollaron muchísimos trabajos. Ya desde principios del siglo XX, incluso a finales del XIX, podemos ver antecedentes en lo que llamamos el tercer mundo del marxismo. ¿Y cómo no se van a preocupar por el racismo? Mirad, este se llama Oliver Cox y es de Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago hay un 5% de población blanca. Y son los dueños de todas las plantaciones y de todos los medios de producción. ¿Cómo no se les va a ocurrir que algo tendrá que ver el racismo con la explotación de clase? Pues claro que sí. ¿Qué sucede? Que el eurocentrismo no solamente está en el marxismo, está en todo, en toda nuestra sociedad, y entonces pues solo tendemos a leer, pues yo qué sé, a Sartre, ¿no? Bueno, a los clásicos, etcétera, y a mogollón de marxistas de la periferia no se les lee nada. No significa que no escriban, ¿vale? Y además no solamente libros militantes, que también, sino libros teóricos. Yo considero a Oliver Cox, que es un sociólogo de principios del siglo XX, de Trinidad y Tobago, desarrolla su obra ya en Estados Unidos, porque migra para allá, ya no solamente el mejor teórico del racismo para el marxismo, que evidentemente lo es. Por cierto, os he puesto ese es su libro más famoso, no está traducido al castellano. Claro, esa es otra de las razones por las cuales no se conoce a esta gente, porque no se les traduce. Y tenemos a Alain Badiou, a Jacques Rancière, traducidos a miles de idiomas, diciendo chorradas socialdemócratas, y a esta gente maravillosa, traducidos a cero, ¿vale? Y puedes conseguir su libro de segunda mano en una edición de los años 50, yo qué sé. Y es fantástico, tienen aportes impresionantes. Vale, pues este tipo no solamente le considero el mejor teórico marxista del racismo, sino el mejor teórico del racismo en general. Y en este libro lo que hace es decir, a ver, ¿cómo se ha analizado el racismo desde las diferentes teorías? Y va a hablar de los idealistas, los no sé qué, los no sé cuántos, y al final acaban los marxistas, y hace una pelea teórica de por qué la interpretación marxista es la mejor. Y dice, a ver, el racismo,
de repente va una persona negra por la calle y la insulta, ¿no? Tal. Dice, la gente se suele fijar en la consecuencia del racismo, el acto racista. Pero, ¿qué elementos hay en la sociedad que permiten que a esa persona se insulte por la calle, se le pegue, se le queme su casa o se le linche? Porque él está en una época en Estados Unidos muy dura, ¿vale? Teorizando. Y dice, pues ahí tenemos que ir a la estructura social para comprender eso. Y es la estructura social de la explotación. Y concretamente de la superexplotación, ¿no? Hay todo un debate sobre la cuestión también de la división internacional del trabajo y el colonialismo. Entonces esto le lleva a decir, como buen materialista histórico, para yo comprender, si yo identifico que el racismo tiene su fundamento material en la explotación, yo necesito entender históricamente cómo se ha construido eso. Que hoy se presenta como, es que yo soy racista porque pienso que los negros son inferiores. Bueno, vale. Sí, evidentemente sí, pero ¿cómo se ha construido eso? ¿Por qué? ¿Qué papel social tiene? Y entonces hace todo un estudio histórico en esta obra, 800 páginas, tremenda, donde identifica el origen del racismo en el siglo XVI. Pero es que leemos a Walter Miñolo, a Aníbal Quijano, a el del Sistema Mundo, Wallerstein. Claro, les leemos, les traducimos a mogollón de lenguas, miles y millones de citas. Pues este tipo lo dijo en los años 20. Dijo, el primer racista que yo he encontrado haciendo la historización es Sepúlveda, que fue un tipo que escribió un libro justificando la guerra contra los indígenas de América, la guerra de conquista contra los indios de América, porque decía que eran como animales. Y entonces que como los españoles eran superiores, se justificaba que les hicieran la guerra y sobre todo que les pusieran a trabajar para ellos. Era la época, estaba justificando las encomiendas. Bueno, tremendo trabajo, ¿vale? Sepúlveda habla de las casas también, hace todo un recorrido histórico y bueno, pues que son cosas que hoy se hablan mucho en la teoría decolonial y tal, pero que él lo trabaja desde un punto de vista pues mucho más marxista, materialista, etc. No se habla nada de estos, ¿vale? ¿Qué le llevó? Ya termino con Oliver Cox con esto, a hacer esta historización del racismo. Le llevó a darse cuenta que también desde el principio el capitalismo se forma como un sistema mundial, como un sistema internacional con centros y periferias, y entonces acuñó un concepto que dijo el capitalismo como sistema mundo. Toma ya. Anda, que he conocido de Wallerstein, de Samir Amin, de un montón de autores, ¿no? Y Wallerstein, antes de morir, que bueno, unos pocos años antes de fallecer, sacó un artículo y dijo, es cierto, Oliver Cox fue el primero que dijo esta movida. De hecho, normalmente citaban mucho a la escuela de los anales, a Brodel, a todos estos, y leyendo a Brodel, de repente encuentro a Brodel citando a Oliver Cox. Que Brodel no es marxista, pero bueno, dio una base como histórica para las teorías del sistema mundo, pues Brodel está citando a Oliver Cox como un pionero de ese tipo de enfoque. Y bueno, pues Oliver Cox es un admirador de Rosa Luxemburgo, de Trotsky, de Lenin, es un gran marxista, ¿vale? Nada, ojalá algún día podamos traducirle y publicarle, porque yo creo que es de justicia histórica. Bueno, e introduce esto, ya termino. Teóricamente el racismo, ¿qué es? Tiene un fundamento material, que es la explotación, ¿y para qué sirve? Para generar una división internacional del trabajo, relacionada con cómo el capitalismo se desarrolla de manera desigual, con centros y periferias, pero también para dividir a la clase trabajadora. Entonces, pues como vemos hoy en día, ¿no? Los trabajadores blancos contra los trabajadores negros, contra los trabajadores chinos, contra los no sé qué, en fin, que tiene esas dos funciones, porque él es sociólogo, no lo olvidemos, eso es interesante. Entonces también lo mira de una manera sociológica, concreta, ¿no? Y hizo un artículo muy polémico en los años 20 donde expuso esta tesis, donde dijo que con los judíos no había racismo y con los negros sí. Entonces la gente dijo, ¿cómo que no? Pues a los judíos los han matado, el holocausto, no sé qué. Dice, sí, también hay intolerancia contra los judíos, pero la razón social, estructural es distinta. Es un grupo competidor dentro de la dinámica del capital. Y la población negra en su mayoría es un grupo al que se le quiere disciplinar para que trabaje por menos. Entonces la discriminación va a ser diferente. De hecho, normalmente lo que se hace con estás estudiando en Estados Unidos, con la población negra, son castigos ejemplarizantes, el linchamiento. Le ponemos ahí en el árbol linchado y que todo el mundo lo mire. No volváis a hacer lo que ha hecho él, porque se ha salido de su lugar. Y sin embargo, con la población judía hay más un rollo de competitividad empresarial, comercial, etcétera, y puede haber también una matanza tremenda, pero no tiene el mismo sentido social, ¿vale? Entonces lo que dice es, intolerancia social ha existido siempre, y el racismo es un producto histórico específico del capitalismo. Fue una tesis pues muy polémica,
Porque claro, desde un enfoque idealista, el racismo ha existido siempre, los romanos contra los bárbaros, ¿no? Los árabes también con no sé qué, y él dice, no ha existido. Los romanos tenían esclavos de todo tipo de formas, etcétera, y tenían sistemas de integración social. Aquí de lo que se trata es de que no se integren. De eso va el racismo, ¿no? Entonces, bueno, interesantísimo, de verdad, lectura recomendada. Retomando, bueno, en la tradición afroamericana hay muchísimos trabajos buenos, a mí me gusta retomar este en clase también, porque fue el primer libro, ya más desde el activismo, Carmichael, también originario de Trinidad y Tobago, por cierto, pero bueno, activista del Black Power en Estados Unidos, muy cercano a las Panteras Negras, sacó este librito, Poder Negro, que es el primero que identifica esta metáfora de racismo individual y estructural. Y creo que pedagógicamente funciona muy bien. Yo lo utilizo mucho en clase porque es lo que dice, el racismo individual, que es a lo que siempre nos referimos, es la punta del iceberg. Y lo que interesa, en este libro lo llaman institucional, hoy lo llamamos estructural. Hay muchos términos, ¿no? Hay un debate sobre cómo mencionarlo de la mejor manera. Pero dice, a mí, aparte de que me insulten por la calle, lo que me preocupa es las condiciones materiales que han generado ese insulto. Es decir, que toda la población negra viva en un gueto, con menos acceso a la vivienda, con menos salarios, etc. Entonces, esas condiciones materiales es sobre las que hay que intervenir. No vamos a acabar el racismo mejorando el lenguaje y tratándonos mejor. Hay que ir hacia las condiciones materiales que generan que estemos así, y esas condiciones materiales son el capitalismo. Por lo tanto, la única manera de acabar con el racismo es acabar con el capitalismo. Básicamente es esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una metáfora, lo explican muy bien, lo relacionan con el capitalismo. Fantástico libro. Y ya termino con esto. ¿Qué pasa con el racismo en la educación? Pues hemos visto que la educación, desde un punto de vista marxista, tiende a reproducir las condiciones de clase. Pues en la educación también se expresa la división internacional del trabajo y la discriminación racista que venimos comentando. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Es decir, la educación, ¿cómo va a generar un sistema que permita reproducir esa estructura racialista impuesta sobre la clase trabajadora? Bueno, hay muchas maneras. Si tomamos la educación de una manera general, es decir, la educación que recibimos de las familias, etcétera, yo con mi alumnado de América Latina muchas veces me mencionan esto de cómo, yo no sé si en Brasil haya esta expresión, pero cómo la familia tiende a decirte, oye, búscate una blanquita o búscate un blanquito, ¿no? A mejorar la raza. Sí, mucho. Cual, a mejorar la raza, ¿no? Entonces, esto te lo meten desde pequeño. En Estados Unidos, esto está muy de moda, ¿no? Es la imagen de aquí, el niño escogiendo el doll test, el test de las muñecas, ¿no? Esto se ha hecho en muchísimos países, se está empezando a implementar. El último que vi que se hizo fue un experimento que se hizo en Italia, con chavalitos migrantes, y siempre tiene el mismo resultado. Es decir, ¿qué muñeca es buena? La blanca. ¿Qué muñeca es bonita? La blanca. Y al final la última pregunta es, ¿y qué muñeca se parece más a ti? Y me caigo, y mencionan la negra, ¿no? Después de haber dicho toda una serie de barbaridades. Y lo hacen con personas de unos 5 años. Es decir, la interiorización de esta dimensión superestructural es desde la infancia, ¿no? Y súper importante. Entonces, es verdad, en el marxismo esto a veces se ha dejado de lado por estudiar más las relaciones económicas, pero no significa que sigue siendo igual de importante, y por supuesto que hay que estudiar, ¿vale? Las dimensiones superestructurales que ayudan muchísimo a reproducir esto, y desde la más tierna infancia, ¿no? Bueno, esa es una de las dimensiones a estudiar dentro del racismo en la educación, desde un punto de vista marxista. Otra, ese libro que pone ahí, Aprendiendo el racismo, es un informe de racismo reciente que estudia el racismo en los libros de texto. Es decir, cómo en los libros de texto, concretamente de Madrid, se representan a las personas racializadas negativamente, básicamente. Entonces, hace todo un estudio muy interesante de cómo, bueno, pues siempre que aparece una persona racializada negativamente, aparece pues en un contexto de pobreza o te ponen en el libro de historia cuando llegas al punto de la globalización y la pobreza, pues te aparece esa gente, ¿no? Y toda la parte de ciencia, etcétera, y de las cosas buenas, pues no aparece representada. Bueno, muy interesante también toda esa vía de estudiar los currículos, ¿no? Y cómo se expresa el racismo en los sistemas escolares. Y por último, estas protestas son frente a la segregación. Y ese es uno de los grandes temazos que tenemos en el sistema escolar con la cuestión del racismo. Es decir, la mejor manera de reproducir el racismo en la sociedad, en el sistema escolar, es separándoles, básicamente, y hay muchas maneras de conseguirlo. En España tenemos uno de los sistemas escolares más segregados que existen en el mundo. En Brasil, por ejemplo, yo sé que se ha peleado bastante por eso, ¿vale? Y aquí, pues de repente ha explotado la cuestión. Teníamos niveles de segregación por clase social
normalitos en los años 90 y ahora los tenemos por las nubes. ¿Vale? Entonces, pues los estudios se están enfocando en esta cuestión. Ahora, ¿qué problema tenemos en España? Ya con esto acabo. Para estudiar la segregación escolar. Cuando digo segregación escolar, para que me entendáis, es que la gran mayoría de alumnado racializado negativamente, especialmente alumnado migrante, se concentra en 12 institutos públicos de Madrid. 12. ¿Vale? De los 200 que tenemos. En 12. Es decir, yo he trabajado en esas escuelas, son escuelas con más de un 80% de este alumnado. Es una situación tremenda y hay muchos mecanismos para que esto suceda. El sistema bilingüe, no sé qué, miles de formas más directas, menos directas, la propia segregación territorial que tenemos por barrios, etcétera. Pero bueno, es brutal los niveles a los que llegamos, ¿vale? Entonces, pues estas son unas protestas que tenemos en torno a la segregación escolar en Estados Unidos, y aquí en España todavía no hemos logrado impulsar nada, todavía no se ve como un gran problema. Los informes cada vez lo están alertando más, pero vamos, creo que es otro de las dimensiones que como marxistas pues tendríamos que poner atención. Perdonad que me he extendido un poquito más, pero bueno, aquí lo dejaría. Gracias. Ya está.